El 1 de septiembre del 2020 se conmemora el 8º centenario de la Carta Puebla, que le fue concedida por Alfonso IX a la Urbe Senabri. Este tipo de documento servía a los reyes cristianos durante la Reconquista para repoblar zonas de interés estratégico mediante la concesión de ciertos privilegios o derechos. El 12 de mayo de 1263, el rey Alfonso X, nieto de Alfonso IX, refrenda y confirma dicho documento tras reformarlo parcialmente y trasladarlo a la lengua romance vigente, lo que llamamos popularmente castellano antiguo. A partir de este documento podemos obtener algunos rasgos característicos tanto del estado de la lengua en aquellos momentos como de las costumbres y usos de la época, que por diferir bastante de la nuestra resultan realmente llamativos. En la carta podemos ver reflejada, por ejemplo, la enorme fragmentación en pequeños reinos del territorio peninsular que incluye bajo el dominio alfonsí lugares tan dispares como Castilla, León, aunque Fernando III el Santo ya había unificado estos reinos, Toledo, Galicia, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén y el Algarve. Como diríamos hoy, toda una nación de naciones, si bien hemos de tener en cuenta que el proceso de reconquista aún seguiría abierto durante más de 2 siglos. Por lo que se refiere a la difusión del documento, no cabe duda de que el modo de transmisión dominante era fundamentalmente el oral, debido al analfabetismo de buena parte de la población, más dedicada a las empresas bélicas que al cultivo del intelecto y el espíritu. Por eso no extraña que la carta se dirija a quienes la vieren e oyeren, como la mayor parte de los textos medievales conservados. Esto lo podemos observar en algunas producciones literarias coetáneas, como Los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, donde también aparece la conocida fórmula de la captatio benevolentie para llamar la atención de los oyentes. En el apartado lingüístico nos encontramos todavía en una época de consolidación de las lenguas romances que tratan de adquirir personalidad propia dentro de su base latina común sin dejarse conquistar por la excesiva influencia del francés, lengua de prestigio de la época. En ese proceso de individualización aparecen algunos rasgos significativos. Se mantiene aún la presencia de F inicial, aún hoy vigente en gallego y portugués y definitivamente desterrada en castellano desde 1501, en palabras como facer, fallar o fillos, hacer, hallar o hijos, así como la S líquida inicial en scripto, escrito, y algunos grupos consonánticos cultos de origen latino, como el grupo BD en dubdoso, dudoso, o la doble N en danno, daño. Se manifiesta la riqueza del sistema de sibilantes de la lengua medieval en el hecho de que donde hoy solo tenemos las grafías S y X, entonces aparecían también C cedilla, doble S y otras similares. El sistema de conjunciones es bastante limitado, de modo que se utiliza la conjunción copulativa E, nuestra I de hoy en día, las causales K, porque y por ende, por lo tanto, y la conjunción que, con distintos valores. Es llamativo el uso de otros sí, también, conjunción utilizada hoy en día casi exclusivamente en el lenguaje jurídico y administrativo. Finalmente, se advierte la incipiente tendencia a la diptongación de las vocales medias breves del latín en términos como Castilla por Castilla o tobiemos por tuvimos. También el uso por influencia del francés, de una especie de pronombre adverbial y, traducible por allí, o de la conjunción concesiva maguer, aunque. Por otro lado, se observa el uso de expresiones arcaicas como de risa que, de manera que. En esta misma línea destacan los adverbios de modo terminados en mientre, como fuerte mientre, fuertemente. Hacia el final de la carta se advierte de la necesidad de fijar por escrito toda la normativa para que todo aquello que fuere ordenado sea estable e firme, e otro sí, que los pobladores non reciban danno en sus fueros por olvidanza. En definitiva, que seguía presente el concepto del viejo adagio latino verba volant scripta manent, las palabras vuelan, lo escrito permanece. Y, por cierto, en el documento original también se hace referencia a la conveniencia de que todo el corpus legal de la época se ha volcado a las lenguas romances para que lo pudiesen entender los legos tan bien como los clérigos. Era pues evidente que los depositarios de la cultura de la época eran los hombres de iglesia representados en esta comarca por los monjes de Castañeda. Para finalizar, y refiriéndonos estrictamente al contenido normativo de la carta, nos ha llamado la atención aquella parte que prueba el diferente papel que las mujeres, infelizmente, tenían en los tiempos del medievo. Tenemos un claro ejemplo en la siguiente disposición.
La muller que morare en Senabria non sea presa nin asexada sin su marido, pero si sabido fuere en verdad que ella faz tuerto engaña a su marido, non se yendo él en la tierra, sea recapdada en ninguna justicia d'ella non se faga fasta que venga el marido, e entonces el marido puédela acusar o perdonar si quisiere. Estaba claro, pues, que la mujer no pasaba de ser una propiedad más sometida al arbitrio de un mundo dominado por los hombres. La Carta Puebla prevé también el castigo para calumniadores y criminales, la retribución en especies, al modo que ciertos pueblos rayanos hacen con sus varas de justicia, e incluso consagra principios jurídicos de aplicación general como el non bis in idem, es decir, que nadie ha de pagar dos veces por el mismo delito. A modo de conclusión, diremos que la Carta Puebla constituye un testimonio indiscutiblemente fiable que permite no solamente conocer los usos y costumbres de la época en que fue otorgada, sino que se convierte en prueba fehaciente del estado de la cultura y la lengua medievales del siglo XIII, por lo que su importancia traspasa el ámbito geográfico y administrativo para el que fue concebida. Ello no obstante, para los sanabreses es algo aún más importante, es el testimonio de su pasado, de sus raíces y de su tradición e identidad, nada más y nada menos.